Muy buenas tardes. El pasado martes día 29, nuestro grupo municipal tuvo una reunión con el alcalde y con sus técnicos, tanto arquitectos como secretarios, para tratar el tema, la problemática que tenemos con la ampliación del vertedero. En esa reunión quedó patente, una vez más, que el señor Ayala no tiene ninguna intención, bajo ningún concepto, de evitar el cierre del vertedero y, por supuesto, la ampliación. Como todos sabéis, en noviembre de 2019, bajo a escondidas, podemos decir, que nadie se enteró de nada, firmaron un informe de compatibilidad urbanística para la ampliación del vertedero. Ese informe, que nosotros ya tuvimos constancia de que algo había y pedimos en muchas ocasiones que nos informaran sobre el tema este de la ampliación, que cómo iba, que nos habíamos enterado, que había un proyecto, que querían ampliar el vertedero. Ellos siempre nos dijeron que no, que era mentira, que ahí no había nada y que nada. Y ya habían firmado ellos el informe de compatibilidad urbanística. Este informe de compatibilidad urbanística no se tenía que haber firmado. Y no se tenía que haber firmado porque no reúne las condiciones, bajo nuestro punto de vista y el de Fernando Hernández, arquitecto especialista en urbanismo, que nos asesora. Pues hay un cambio sustancial con respecto al proyecto anterior. Al haber un cambio sustancial con respecto al proyecto anterior, deberían de haber solicitado el proyecto de actuación. ¿Qué pasa? Que el señor alcalde y sus técnicos pensaron que no era necesario el pedir el proyecto de actuación y firmaron ese informe de compatibilidad urbanística. Como digo, a escondidas de todo el mundo, que nadie del resto de grupos políticos sabían nada. ¿Qué ocurre? Que debido a ese informe de compatibilidad urbanística, ahora nos encontramos en la situación de que el único que puede parar esta ampliación es el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento, porque además todas las competencias urbanísticas las tiene el ayuntamiento, no las tiene ni Madrid, ni Sevilla, ni en Australia, las tiene el ayuntamiento. Y el señor Ayala pretende darle patadas a la pelota hacia adelante, dejar pasar el tiempo y no hacer nada. No tiene ninguna intención de que no se amplíe el vertedero. Cuando él se pone delante de una pancarta con no al vertedero, como hace poco, solo iba a hacerse la foto. Que todo el mundo sepa que no hay intención ninguna de que el vertedero se cierre ni de que haya una ampliación en este vertedero. En la reunión esa que mantuvieron el martes pasado, este señor, Fernando Herrera, como digo, quizás sea la persona o una de las personas que más sepa de urbanismo en la provincia de Huelva, les propuso varias posibilidades para que pudieran cerrar y pudieran corregir el que, entre comillas, para nosotros es un error. Ellos se niegan a corregir ese error, y nos dicen que si es necesario, que si queremos, que nos vayamos al contencioso. Es evidente que si la única salida que tenemos es ir al contencioso, iremos al contencioso. Ya lo estudiaremos con nuestro equipo jurídico provincial y lo estudiaremos
pero no para ir a un contencioso contra la empresa. Iremos a un contencioso contra el Ayuntamiento de Nerva por haber otorgado un informe de compatibilidad urbanística sin tener que haberlo hecho. La gente debe saber que todo y lo que dice este señor cuando dice que él está en contra del vertedero y que él no quiere que haya ampliación, lo dice siempre con la boca pequeña y lo dice porque juega a dos bandas. Nunca ha querido, porque lo tiene en su mano, poder cerrar el vertedero y poder impedir esa ampliación. Ellos mismos en 2013, argumentando lo mismo que nosotros estamos argumentando ahora, pidieron que no se le diera la licencia de obra para el enriquecimiento del vertedero. Ahora nos dicen que es que, habiéndose presentado con los mismos argumentos en 2013 para que no le dieran el enriquecimiento, perdieron el juicio, y no fue así. No quiero que nadie piense que eso fue así, porque fue mentira. Ellos no perdieron el juicio porque el argumento que llevaban no era el que tenían que llevar. Ellos perdieron el juicio porque el argumento, el juez no entró ni a leer el argumento. El juez lo que dictaminó fue que hubo un silencio administrativo porque se presentó la documentación fuera de plazo. Y lo que dictaminó es que la empresa tenía la razón, al haberse presentado todo fuera de plazo. Jamás entró a valorar el informe. Eso que quede muy claro. Y por lo demás, nada, yo os invito a que veáis la intervención de Fernando Herrera, que viene ahora a continuación, donde él va a explicar claramente la posibilidad que hay, que como digo, solo la tiene él, porque es competencia del Ayuntamiento la posibilidad que hay de impedir la ampliación del vertedero. Por supuesto, tengo que decirle a la señora Ayala que nosotros iremos a Madrid, a Sevilla o a Australia, donde haya que ir, con él, siempre que él tenga la voluntad y que él tenga cambio de actitud con respecto a este tema. Y que cuando nosotros veamos que él da el paso que tiene que dar, que es invalidar este informe de compatibilidad urbanística, iremos con él a donde haga falta. Y por supuesto, si quiere reunirse en Sevilla con alguien de nuestro grupo, pues que sepa que antes tendrá que hablar con nosotros. Eso de reuniones a escondidas ya se acabaron. Y lo que tenga que hablar, que sea con nosotros, y nosotros ya decidiremos si vamos a Sevilla o no. Muchas gracias. Hola, buenas. Buenos días, soy Fernando Herrera, mármol, soy arquitecto urbanista y otra vez de Izquierda Unida se me pidió que emitiera un estudio, un informe sobre el proyecto o la idea que tiene la empresa Ditexa de hacer una ampliación en el vertedero y una serie de modificaciones que quieren introducir en el mismo. Yo estoy en el urbanismo desde hace 45 años o una cosa así. Ahora mismo estoy jubilado, pero sigo siendo una persona que está interesada en todos los procesos urbanísticos que se dan en la provincia e incluso en la comunidad autónoma. Con respecto al vertedero, yo quiero exponer que lo que se está pretendiendo realizar en Nerva con el vertedero, con el proyecto que ha presentado, bueno, no es un proyecto, es más bien un memorándum, una declaración de intenciones que ha presentado la empresa Ditexa a la agencia, a la Consejería de Medio Ambiente, y que lo que pretende realizar es una modificación sustancial del proyecto que ahora mismo existe. ¿Y en qué consiste esa modificación sustancial? Pues fundamentalmente consiste en la unificación de todas las balsas, en permitir un incremento en el relleno y en
introducir una serie de edificios, instalaciones y elementos complementarios, como son placas solares, etc., para producir una transformación de parte de los vertidos tóxicos o los vertidos peligrosos o los vertidos minerales y obtener una serie de productos que con posterioridad pueden ser reintegrados en el mercado y vendidos en el mercado a través de la propia empresa Ditexa u otra que se genere. Esto supone una modificación, como ellos mismos dicen, y reitero, una modificación sustancial del proyecto de vertedero. El vertedero que nace en el 96 es un vertedero en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Es decir, se recogían inertes y productos tóxicos, se almacenaban en unas balsas preparadas al efecto, se cubrían y se iban rellenando, y era un vertedero que estaba confinado y en el cual no se hacía ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de producción ni nada, solamente su conservación y procurar que el vertedero no se expandiese ni se rompieran los muros de contención, etc. Durante un cierto tiempo se le pidió al ayuntamiento y se consiguió la licencia vía judicial para una ampliación del vertedero, es decir, elevar el volumen de vertidos dentro de las balsas que estaban previstas, pero no se había producido en ningún momento esa idea de la transformación del vertido. El vertedero que se tramita ante la agencia ante la Consejería de Medio Ambiente, necesita una autorización ambiental integrada. Y dentro del trámite de autorización ambiental integrada necesita una autorización municipal, puesto que aquí se van a mezclar dos aspectos. Un aspecto es el ambiental, del cual yo no he entrado en ningún momento, y otro aspecto es el municipal y urbanístico, que es en el que yo estoy entrando. No conozco, y creo que Ecologistas de Nación y los grupos y otros grupos habrán escrito y alegado muchísimo sobre las condiciones ambientales del vertedero. Yo voy a hacer una referencia a las condiciones estrictamente urbanísticas del vertedero. Condiciones urbanísticas que son competencia municipal y exclusivamente municipal. En inicio hay un principio fundamental. Si se le dio la autorización en el año 96 a una empresa, la que fuera, creo que era Bengoa y otra empresa más, a realizar un vertedero en unas determinadas condiciones, esas son las condiciones que deben permanecer a lo largo del tiempo durante el periodo de concesión para mantener ese vertedero. Si se modifican esas condiciones, se tiene que modificar la concesión y por lo tanto se tiene que modificar el documento que dio pie a eso. Y el documento que dio pie a eso fue el proyecto de actuación que se aprobó en el 96. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Y en qué situación nos encontramos ahora? Ditexa se dirige al ayuntamiento solicitando que se proceda a emitir un informe de compatibilidad urbanística necesario para incluirlo dentro del expediente de autorización ambiental integrada. Y el ayuntamiento otorga ese informe de forma positiva en enero de este año, otorga ese informe
en el sentido de que, como no se modifica la superficie y como no se modifica el uso, el planeamiento general es compatible con el futuro que pretende realizar la empresa. Futuro que, vuelvo a decir, es un futuro de ampliar el volumen del vertedero y introducir y generar y crear instalaciones, edificios, etcétera, que permitan la transformación de los productos del vertido en otros productos que sean vendibles e introducibles en el mercado. Yo creo que ahí el ayuntamiento ha cometido un error. La compatibilidad urbanística no viene dada exclusivamente por el aspecto de que no se modifique la superficie y no se modifique el uso, sino que viene dada por el hecho de que modificando el volumen que se va allí a colocar dentro del vertedero y modificando el objeto del vertedero, que ya no va a ser solamente un vertedero, sino va a ser una industria de transformación, se tiene que proceder a un nuevo proyecto de actuación, a un modificado del proyecto de actuación. Esto el ayuntamiento no lo ha solicitado, ha emitido el informe y ese informe está con compatibilidad urbanística dentro de la agencia de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Y en qué se basa esto? Es decir, ¿en qué basó todo este tema? Todo esto se basa en que hay un principio general en la ley en donde toda modificación de un proyecto necesita para su autorización el mismo trámite que había tenido el proyecto. Y eso creo que es de todos conocido, y algunas personas han hecho su casa, ¿no?, sobre una casa antigua, y cuando ha querido hacer una elevación de plantas, han ido al ayuntamiento y le habrán dicho en el ayuntamiento: oiga, usted tiene que hacer un proyecto, ¿no?, en las mismas condiciones que hizo el proyecto antiguo, y le daremos licencia municipal de obra y después podrá construirlo. Es decir, toda modificación, ampliación, reforma, etcétera, que se quiera hacer sobre una vivienda tiene que seguir el mismo proceso o el mismo procedimiento que el de la construcción de la vivienda. Pues eso pasa exactamente igual con el proyecto de actuación que en su día se aprobó y que posibilitó realizar el vertedero en el año 96. La modificación del proyecto ese necesita su tramitación por parte del ayuntamiento. Y estamos hablando del ayuntamiento. Es competencia estrictamente municipal. Pero para reafirmar este principio general, la ley dice, un decreto sobre disciplina urbanística hecho por la Junta de Andalucía, dice en su artículo 17 que toda modificación, ampliación, reforma, etcétera, de un proyecto de actuación en sus instalaciones, todo ese complejo, antes de obtener la licencia municipal de obra, tendrá que tramitar su modificado de proyecto de actuación. Es decir, el ayuntamiento, sin tramitar el proyecto de actuación en estos momentos, ante la ciudadanía de Nerva y de cualquier persona que esté interesada en verlo, está quitando la posibilidad de que se conozca qué es lo que se pretende hacer por parte del DITEXA en el vertedero y para el futuro. Este es un secuestro, por decirlo entre comillas, un secuestro de la participación pública y la transparencia y reitero, la participación pública
que todo documento de planeamiento y todo proceso urbanístico debe tener desde las administraciones locales, así como los planes generales salen de información pública, se organizan informes, etcétera, para que la gente conozca cuál es el futuro de su localidad, así como los planes parciales, es decir, pequeñas ordenaciones, también salen de información pública para que la gente conozca cuál es el futuro de esa zona. Asimismo, se tiene que sacar a información pública el proyecto de actuación modificado para que las personas conozcan, aleguen o no aleguen, se opongan o afirmen que el proyecto de actuación modificado es positivo, es decir, para que la gente dé su opinión sobre el proyecto. Y después la corporación no puede sustraerse a la necesidad a la obligatoriedad, no he dicho necesidad, a la obligatoriedad de aprobar o de negar ese proyecto de actuación. Yo particularmente, como técnico, no estoy de acuerdo con lo que se quiere realizar, pero la corporación es soberana y esa es la corporación a la que le corresponde el decir si el modificado del proyecto de urbanización a su juicio es positivo para la localidad de Nerva y por tanto conviene hacerlo en las condiciones que plantea Ditexa, o bien si la corporación considera que no es en absoluto positivo y que no debe ser aprobado por no tener el carácter de interés público, es decir, porque haya perdido ese carácter de interés público para la localidad. Reitero, aquí hay una sustracción de la corporación en el documento para que se pueda alegar y se pueda conocer por parte de los ciudadanos qué es lo que se van a hacer en el proyecto, en el modificado del vertedero, y segundo, que den su opinión sobre qué es lo que consideran positivo o negativo en ese proyecto de modificado. Yo no creo que más que tenga que decir, ¿no? Es mi opinión como técnico y nada, pues muchas gracias por lo que hayan aguantado todo este rato. He intentado ser muy conciso, pero bueno, he intentado al menos ser claro. Muchas gracias a todos.